A veces uno sale a rodar pensando en el destino y termina entendiendo que lo más valioso estaba en el camino. Hoy arrancamos en Finlandia, en el Quindío, un pueblo que muchos conocen por su arquitectura, por sus miradores, por su fama dentro del paisaje cultural cafetero. Pero esta vez no venimos buscando la postal, venimos buscando la conexión, porque hay una diferencia entre las rutas que se hicieron para visitar y las rutas que se hicieron para vivir. Y esta vía, la que sale de Finlandia, pasa por el corregimiento La India y termina en Ulloa, pertenece a esa segunda categoría. Aquí el camino no está puesto para el turista, está puesto para la gente que necesita llegar, para el campesino, para el estudiante, para el vecino, para quien se mueve entre veredas, fincas y pueblos sin pensar en si el recorrido es bonito o no. Y sin embargo, lo es. Lo es de una forma distinta, menos evidente, menos preparada, más real. A medida que dejamos atrás Finlandia, la vía empieza a cambiar. La carretera ya no se siente como una simple salida del pueblo. Empieza a volverse una transición, un paso entre un Quindío más conocido y otro más íntimo. Aquí todo empieza a hablar distinto. Hablan las curvas, hablan los bordes de la carretera, hablan los remiendos del asfalto, hablan las pendientes, las entradas a finca, los desvíos pequeños, las cercas, la vegetación. Es de esas rutas que no se recorren en automático. Hay que leerlas. Y eso también cambia la manera de viajar. Porque aquí no se trata de correr. Se trata de entender por dónde vas pasando. Hay sectores donde el asfalto acompaña mejor y otros donde la superficie te obliga a bajar un poco, a escoger bien la línea, a estar pendiente del terreno. No es una vía homogénea, y justamente ahí está parte de su carácter. Cada tramo tiene su propia intención. A veces la sensación es de descenso, a veces de borde, a veces de paso entre vegetación espesa, a veces de balcón natural hacia los valles. Y quizá por eso esta vía tiene tanto peso para quienes viven en la zona. Durante años, la comunidad esperó mejoras reales en la conexión entre la India y Finlandia. Más que una carretera, esta vía ha sido una necesidad cotidiana. Una conexión real para estudiar, trabajar, comerciar, ir al médico, visitar familia y sostener la vida entre veredas y municipios. Ese dato, más que número, es contexto, porque a veces uno ve una carretera y piensa solo en el recorrido. Pero una vía rural también es acceso a oportunidades, a servicios, a trabajo, a comunidad. Por eso estas rutas tienen otro valor. No son rutas bonitas solamente, son rutas necesarias. Y cuando uno las recorre con esa idea en la cabeza, el viaje cambia. Se vuelve más humilde, más atento, más consciente. Y si hay algo que empieza a aparecer con fuerza en este camino, es la guadua. Alta, flexible, elegante. En esta parte del país, la guadua no es solo una planta bonita. Es parte de la identidad material y cultural del paisaje cafetero. Durante generaciones se ha usado en viviendas, puentes, cerramientos, utensilios y conducciones de agua rurales. Y además, cumple un papel silencioso pero importantísimo en el territorio. Ayuda a proteger el suelo, a conservar la humedad y a cuidar las fuentes de agua. Por eso, cuando los guaduales aparecen al borde de la vía, no se sienten decorativos, se sienten naturales, necesarios, como si la carretera hubiera aprendido a convivir con ellos.
y visualmente le dan al viaje una belleza muy especial, porque la guadua no se impone, la guadua acompaña, filtra la luz, mueve el viento, enmarca el camino. Después de la India, el trayecto sigue abriendo otra historia. Ya no es solo el paso entre veredas. Empieza a sentirse la transición regional, porque esta ruta, aunque corta, conecta dos maneras de leer el territorio: la montaña cafetera del Quindío y el norte del Valle del Cauca, donde el relieve empieza a abrirse y el clima cambia poco a poco. Ese cambio no siempre se nota de golpe. A veces entra despacio, en el aire, en la luz, en la forma en que se acomodan las casas, en la sensación térmica, en la amplitud del paisaje. Y eso es lo fascinante de rodar por rutas secundarias, que el mapa deja de ser una línea y se vuelve experiencia. Finalmente, el camino conduce a Ulloa. Y Ulloa tiene algo especial. Es un municipio pequeño del nororiente del Valle del Cauca, fundado en 1922, con una altitud media cercana a los 1.350 metros sobre el nivel del mar, una temperatura media aproximada de 21 grados y gentilicio ulloense. También es reconocido como el municipio más pequeño del valle por extensión territorial, con 42,44 kilómetros cuadrados. Pero más allá de la ficha técnica, lo que se siente al llegar es otra cosa. Se siente pausa. Ulloa conserva esa identidad de pueblo tranquilo, cafetero, amable, con ritmo más sereno. Hace parte del paisaje cultural de esta región y mantiene una relación muy fuerte con la producción agrícola, especialmente el café, además de otros cultivos como plátano, caña, cacao, maíz y yuca. Y eso también se nota en la llegada. No entras a un lugar acelerado, entras a un sitio que todavía conversa con su entorno. Un pueblo donde el territorio no desaparece cuando aparece la plaza. Sigue ahí, muy cerca, respirando alrededor. Tal vez por eso esta ruta funciona tan bien, porque no depende de un gran destino, depende de una transformación. Sales de Finlandia, cruzas la India, llegas a Ulloa, y en medio de ese recorrido ves cómo cambia la vía, cómo cambia la vegetación, cómo cambia el clima, cómo cambia el ritmo. Entre Finlandia y Ulloa no solo cambia el paisaje, cambia la manera de entender el camino. Y cuando una ruta logra eso, ya no es solo un trayecto, se vuelve historia. Aunque algunas historias no terminan como uno espera. Esta ruta casi nos deja sin dron, pero esa es otra historia.